¿Por qué son importantes las Escrituras para la Iglesia? Vamos a considerar 3 razones para responder a esta pregunta. La primera razón es que Dios destruirá a quienes se rebelen contra Jesús, y esto está directamente conectado con la Biblia. El Salmo 2 dice: ¿por qué se les sublevan las naciones y pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Este pasaje enseña que ante la rebelión de las naciones contra el Rey del universo, el Padre ha decidido colocar un emperador sobre el mundo. Y luego este emperador habla en el versículo 7 diciendo: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Como su medida para retomar el control de las naciones y juzgar a sus enemigos que se han rebelado contra su autoridad, el Padre ha colocado un monarca sobre las naciones y le ha dicho: pídeme las naciones como tu herencia. Y eso se cumplió en el tiempo en el que Jesús fue resucitado de los muertos, luego de vivir una vida santa y morir por los pecados de los que creen. Y él declaró, luego de ese evento, a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús fue declarado como el monarca del universo luego de ser resucitado de los muertos, luego de ser aprobado por Dios como el sacrificio que quita el pecado del mundo. Y en ese momento Jesús le dijo a sus discípulos: hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Por esto es importante hablar de la autoridad, de la importancia de la Biblia, porque Dios va a destruir a todo el que se rebele contra su autoridad, y la manera en la que Él va a llevar a cabo este juicio es a través del monarca del universo, que es Jesús de Nazaret. Y Jesús ha dado la orden de que todas las naciones obedezcan su palabra. De hecho, el Salmo 2 culmina diciendo: honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Todo ser humano debe obedecer a Jesús, y Jesús ha dado la orden de que se guarde su palabra. Por eso es importante que en la iglesia entendamos que debemos someternos a la Biblia. Debemos hacerlo porque es un asunto de vida o muerte. Una segunda razón por la que debemos hablar de la importancia de las Escrituras, entender esta importancia. Jesús declaró que su pueblo auténtico se conformaría de discípulos que guardan su palabra. La palabra de Dios enseña que Jesús tuvo un gran conflicto con los líderes de Israel porque Él les decía cosas como las siguientes: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús, el monarca del universo, le dijo a los líderes de Israel y a los judíos que habían creído: mis discípulos son los que permanecen en mi palabra. Mis discípulos son los que siguen mis mandamientos. Y esto fue dicho en un contexto donde judíos habían creído en Él. Es decir, habían personas que estaban de alguna manera identificándose con Jesús, parecían ser discípulos, y Jesús hace una distinción clara. Hay falsos discípulos y hay verdaderos discípulos. Los verdaderos son aquellos que permanecen en mi palabra. Aquí dice: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y esto es muy importante. Van a haber discípulos falsos y discípulos verdaderos en la iglesia, pero los verdaderos serán aquellos que permanezcan en la palabra de Jesús. Como veremos en Mateo 7, dice el Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios,
Y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. Esto es importante. En el día del juicio, muchos falsos discípulos serán condenados por no obedecer la palabra de Dios. Estos falsos discípulos serán personas que pudieron hacer milagros, exorcizar, declarar profecías, pero nunca fueron auténticos discípulos de Jesús porque tenían una vida injusta, porque no seguían la voluntad del Padre de Jesús. Y por eso es importante hablar de las Escrituras. Los auténticos discípulos de Jesús que no serán condenados en el día del juicio son aquellos que se someten a su palabra y siguen su palabra. Y una tercera razón por la que debemos seguir las Escrituras y obedecer las Escrituras y hablar de las Escrituras en la iglesia es que Jesús declaró que su pueblo auténtico sería santificado con las Escrituras y ordenó que se santificara a las naciones con las Escrituras. En Efesios capítulo 1 nosotros leemos que el propósito de la elección de Dios es tener un pueblo santo y sin mancha. Tener un pueblo santo y sin mancha. Este es el propósito de la elección de los creyentes en Cristo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y el Señor Jesucristo hizo una declaración clave la noche antes de morir. Él oró al Padre pidiéndole esto: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Jesús declaró que la forma en la que se cumpliría el propósito de la elección de Dios, la forma en la que esto llegaría a ocurrir, que Dios iba a santificar a un pueblo, era a través de la palabra de Dios. La Biblia es el medio que Dios usa para santificar a la iglesia. Ese será el medio de santificación. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Por eso, cualquier persona que quiera cumplir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, cumplir los propósitos de Dios, tiene que hablar de las Escrituras, tiene que enseñar las Escrituras, tiene que enseñar a obedecer las Escrituras. Por eso esto es tan importante. Y termino señalando que esta precisamente es la orden de Jesús. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Servir a Dios implica ir a las naciones a enseñar todas las Escrituras, santificar a los creyentes en las Escrituras. Por eso, hablar, enseñar, obedecer las Escrituras es totalmente fundamental. Es precisamente seguir la voluntad de Dios. Es la diferencia entre un falso y un verdadero discípulo. Es la diferencia entre un ministerio que edifica y uno que no edifica. Es la diferencia entre la vida y la muerte eterna. Es lo que define la fe verdadera. La fe verdadera es aquella que abandona el pecado sometiéndose al reino de Cristo a través de las Escrituras y confiando solamente en la obra de Cristo para ser perdonado de sus pecados y hallar gracia en ese día de juicio, en ese día de ira y entrar al reino de los cielos. Y por esto es tan importante que nosotros hablemos de las Escrituras y nos sometamos a las Escrituras.